Ok, a continuación entonces vamos a dar la bienvenida al grupo de alergias, intolerancias e individualidad genética conformado por Cristian Josué Franco Ángel, Paulina Damariz, Yaguay Macías, Oyuki Fabiana, Loki Pagales, Emily Cristina, Tomara Suárez, María Alejandra Morales Avilés y Melina Valeria Gorotixa. Vamos a tratar de ajustarnos lo máximo al tiempo para que demos chance a que el siguiente grupo pueda presentar. Adelante, chicos. Buen día, Miss. Buen día, compañeras. Nosotros les vamos a hablar sobre las alergias, intolerancias y individualidad genética. Como tal, tenemos que las alergias y las intolerancias actualmente son un problema en un mundo moderno, en los cuales está ligado directamente a los estilos de vida producidos en las últimas décadas. Voy a proyectar un pequeño video en donde quiero explicar el proceso de ¿cómo se llama? De las alergias. Las alergias como tal están presentes, déjenme. Las alergias como tal están presentes en nuestro código genético, pero no son necesariamente hereditarias como tal. Pueden presentar un acúmulo familiar, lo que quiere decir que es un número significativo de pacientes que tienen antecedentes familiares de alergia. Por lo tanto, existe una predisposición genética a la alergia. Sin embargo, se conoce que la alergia no sigue un patrón mendeliano claro. Por tanto, existen varios efectos aditivos que reaccionan con los factores ambientales. El sistema inmunológico genera lo que son los linfocitos, para ser más exactos, los linfocitos de tipo B, que son, bueno, el gráfico los pone aquí, son los linfocitos B. Los linfocitos B, al encontrar con algún tipo de sustancia extraña o antígeno, genera anticuerpos. Son generados directamente por los linfocitos B y estos tienen la capacidad de reconocer a lo que son los antígenos. Sí. Los anticuerpos reconocen a los antígenos y se unen a ellos de una forma inespecífica. Por lo tal, los alérgenos también pueden producirse de diferentes maneras. Pueden venir manera de, por ejemplo, polvo, pelo de animales, en algunos medicamentos. También pueden venir también por ejemplo, alimentos que se consumen o que se está en contacto con ellos, y otros más extraños, como por ejemplo lo es la alergia al agua, que se conoce como una urticaria acuagénica, si mal no recuerdo. Ok, también existen otras alergias como lo es a determinados tipos de clima. ¿Qué sucede aquí? El cambio en la inmunoglobulina. La inmunoglobulina está precisamente ligada a la respuesta inmunológica. Esta tiene un papel importante en lo que es el complejo conjunto de reacciones que llevan a la manifestación de una enfermedad clínica de tipo alérgica. La enfermedad atópica es la predisposición generada para formar inmunoglobulina en concentraciones elevadas, lo que significa que no siempre es una alergia, sino que también puede presentarse en un cuadro clínico normal, como por ejemplo una persona que presenta una infección de tipo bacteriana. Lo que sucede en las personas con esta predisposición atópica es que ellos y en sus células, en su sangre, generalmente hay más inmunoglobulina que en los de una persona normal, precisamente por la acción de la histamina como tal. Y esto nos permite darnos cuenta de que hay una predisposición genética. También se pueden dar dos tipos de casos: que la persona que es alérgica tenga niveles normales de inmunoglobulina o que los niveles de inmunoglobulina estén elevados debido a las otras patologías. Eh, por otro lado, en las intolerancias alimentarias tenemos que se producen directamente en el organismo después de haber consumido ciertos alimentos que no pueden ser metabolizados o que no son digeridos o asimilados por el sistema digestivo, a su vez que también pueden irritarlo. Sin embargo, estas respuestas engloban una respuesta normal, que puede atribuirse a indigestión, a inhalación o el contenido aditivo del mismo. Se pueden dividir tanto en tóxicas, que son cuando dependen exclusivamente de la sustancia y se produce a nivel global, por decirlo así, en todos los individuos, y en sustancias no tóxicas, cuando la reacción depende únicamente del individuo y por tanto no aparece en otros individuos. Eh, la mayoría de personas generalmente pueden comer una variedad de alimentos sin problemas. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de la población que no pueden comer determinados componentes o determinados alimentos ya que causan reacciones adversas. Pueden ser pequeñas erupciones hasta alérgicas graves.
Aquí me gustaría destacar que no es lo mismo hablar de una intolerancia como de una alergia. Las intolerancias tienen diferentes síntomas, como por ejemplo puede ser vómito, diarrea, fiebre, mareos y tos, generalmente. Sin embargo, las alergias son más potentes porque es una sobrereacción del sistema inmunológico como tal y por tanto pueden derivar incluso en casos muy graves en la muerte. Estas pueden producir tos, bloqueo de las vías respiratorias, el bloqueo en la garganta y otros síntomas que pueden derivar en síntomas todavía más graves y pueden causar la muerte. Bueno, volviendo, existen ciertas intolerancias que sí son heredadas. Por ejemplo, lo puede ser la intolerancia a la fructosa. Esta se da precisamente por la deficiencia en la enzima fructoquinasa en el organismo, la cual no genera ningún tipo de síntoma clínico y tampoco requiere tratamiento. Existen otras que, por ejemplo, la deficiencia de aldolasa B ocasiona también la intolerancia hereditaria a la fructosa. Este impide la formación de la fructosa 1-fosfato en fructosa 1,6-difosfato, lo que hace que la persona padezca síntomas como náuseas, vómitos, palidez, temblor, letargia y en casos más graves, convulsiones, hipoglicemia, daño hepático, ictericia, edema y ascitis. Ya. Por tanto, su tratamiento debe ser totalmente prohibido a la fructosa. En otro tercer punto es que la deficiencia de la fructosa 1,6-difosfatasa es la que transforma todos los sustratos neoglucogénicos y su tratamiento consiste en prevenir la hipoglicemia y neoglucólisis, lo cual es evitar el ayuno prolongado. Aquí tenemos lo que comentar. Okay. En antecedentes, se conoce que al menos el 20% de la población presenta en algún momento de su vida algún tipo de reacción adversa alimentaria. En las últimas décadas se ha aumentado la preocupación debido a que no se suele consumir en ciertas sociedades determinados tipos de alimentos. Por poner un ejemplo, se puede decir que en una sociedad que no se consume queso o no se consume lácteos como tal, ellos no tienen lo que es la enzima lactasa, que es la que provoca su deficiencia como tal, provoca esta alergia al alimento. Sin embargo, se ha visto que en otras sociedades que sí llegan a consumir, no tienen ese tipo de déficit, no tienen este problema. Hay una falsa creencia en la población que dice que los síntomas agudos son debidos a reacciones alérgicas inducidas por alimentos, por lo cual es necesario llevar a cabo una valoración y un diagnóstico con los médicos con el fin de evitar eliminaciones innecesarias en la dieta, lo que puede llevar a retrasos en el crecimiento y desarrollo, por ejemplo en los lactantes y una desnutrición en los adultos. Se conoce que en la alergia alimentaria existe un 1,4 a 3,6 en la población adulta y del 5% al 8% en la población infantil. También se conoce que la AECOSAN, que es la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, entre las alergias más intolerantes y prevalentes tenemos la que es la alergia al huevo, que es, por ejemplo, el 56% de los alérgicos, a los lácteos, que es el 36%, y en los niños lo que es la fruta. Además de que en los adultos tenemos la enfermedad celíaca y la intolerancia a la lactosa. También existen otros factores que influyen directamente en las alergias y la intolerancia, como son la lactancia materna y los antecedentes de la atopía en la familia, los cuales juegan un papel crucial en la respuesta inmunológica, en cómo se desarrolla el neonato al momento de recibir sus primeros alimentos y desarrolla su nivel inmunológico. Ya. Esta prevalencia puede superar el 30%, pero puede aumentar al 50% si se define exclusivamente a una intolerancia alimentaria. De este modo, la mayoría de poblaciones de raza africana y asiática presentan intolerancia a la lactosa entre un 90 y un 95%. En origen Hispanoamérica hay un 50-70%, y en la Mediterránea entre un 10 al 15%. También se conoce que existe una alergia alimentaria mediada por la inmunoglobulina, lo cual no puede superar el 2 o 3% de la población, pese a que existe un 15% de personas que cree ser alérgico a algún alimento.
En realidad, la incidencia alimentarias es desconocida, ya que no existen estudios epidemiológicos al respecto. Y la prevalencia en niños se estima que es un 5 a 7% aproximadamente. Eh, También se conoce que aquellos más frecuentes con atopía o alergias presentan antecedentes familiares, personales, y el número actual, comparado con la década anterior, ha aumentado precisamente por la forma en la que estamos llevando nuestra alimentación según nuestra sociedad. También se estima que en la alergia alimentaria aproximadamente el 6 al 8% de los niños menores de 3 años sufren enfermedades alérgicas, los cuales presentan una alergia alimentaria, que puedes encontrar en el 38% de los niños con dermatitis atópica y en el 5% de los niños con asma, y también el 3% en adultos. Y eso. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre las intolerancias. Las intolerancias son reacciones adversas debido a la dificultad de metabolizar ciertas sustancias. Como ya sabemos, la intolerancia a la lactosa es una de las más comunes y es una de las más populares. En estudios realizados se observó que existe una deficiencia de lactosa en sociedades donde no es habitual el consumo de lactosa. Por ejemplo, se estimula que el 90% de los niños menores a 4 años tienen una deficiencia de lactasa porque en estas sociedades no se consumía. Al contrario de en otras sociedades donde sí es habitual consumirla, entonces estos niños no tienen un porcentaje tan alto. Aproximadamente el 70% de la humanidad no presenta una actividad persistente de lactasa. Sin embargo, no presentan intolerancia a la lactosa. Pero los grupos más vulnerables pueden ser los africanos, los negros, los asiáticos y los norteamericanos, porque tal vez no consumen los suficientes productos lácteos. Ok, la hipolapsia o la intolerancia a la lactosa no era conocida hasta 1959, donde se realizó un estudio a dos hermanos que presentaban diarrea acuosa desde el nacimiento. En este estudio se pudo observar que tenían una baja actividad de lactasa, por lo cual se dieron cuenta que al momento de ingerir la leche materna no soportaban la lactosa, por lo cual dejaron de consumirla. Y después de este estudio se pudo observar que había más niños con este problema. En 1963 se hizo el mismo estudio, pero a personas adultas, y ahí se pudo observar que esas personas no tenían no tenían la misma intolerancia que esos niños. Tenían intolerancia a la lactosa, pero los síntomas no eran tan fuertes. Entonces se dio a conocer que la actividad enzimática tuvo un descenso a medida de que iba pasando el tiempo. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, en terminología tenemos la hipersensibilidad. Implica la participación del proceso patológico de reacciones mediadas por la hemoglobina E y no hemoglobina E, que resulta en manifestaciones clínicas. La hemoglobina E es un anticuerpo presente únicamente en los mamíferos. Las intolerancias alimentarias pueden deberse a un mecanismo farmacológico, metabólico, mixto o no determinadas, pero no inmunológico, al contrario de las alérgicas, que sí son inmunológicas y que son 5 a 10 veces peores. Siguiente diapositiva. Ok, la vitamina D y las enfermedades alérgicas. La vitamina D, al unirse con un tratamiento de inmunoterapia, ayuda a un tratamiento de las enfermedades alérgicas. La vitamina D, como ya sabemos, es una vitamina liposoluble que se encuentra en los huesos, en los dientes, en la absorción del calcio, y también tiene una influencia en la salud pulmonar y el estado inmune. Estudios epidemiológicos relacionan el déficit de vitamina D con enfermedades alérgicas, como la rinitis, dermatitis atópica y asma. En estudios genéticos asocia el receptor de la vitamina D con el asma. A medida de que se iba realizando el tratamiento, se pudo observar que hubo una disminución en la hiperreactividad de vías aéreas y parámetros de inflamación. Como podemos observar en la figura, esta persona presenta una dermatitis atópica, se podría decir. El dermatitis es un término que en el itis significa inflamación y derma de la piel, una inflamación de la piel, y como a medida de que iba pasando el tratamiento se podía observar que había un mejoramiento en que ya no tenía las erupciones tan irritadas. Además, se necesita de una inmunoterapia, que la inmunoterapia ayuda para el sistema inmune y también es un incremento de citoquinas reguladoras. Siguiente diapositiva.
Ok, el mecanismo de las acciones de vitamina D y el metabolismo. Como ya sabemos, la vitamina D como mayor fuente tiene el sol y es sintetizada la vitamina D en la piel. La obtención se la puede obtener en la piel o por absorción intestinal. En la piel puede ser por el sol o en absorción intestinal puede ser por un suplemento o por alimentos de este tipo. A medida de que la persona tiene una exposición al sol, esta vitamina se convierte en previtamina D3 y luego es transportada por una multifuncional proteína DBP que la transporta hasta el hígado. Y en este lugar es hidrolizada y así se convierte en 25-HD3. Y luego de eso se hidroliza en el riñón y se convierte en una hormona activa de 1.25-OH2 que forma el circulante de la vitamina D en la sangre. ¿Siendo positivo? Ok, como conclusión tenemos que las intolerancias alimentarias pueden llegar a ser heredadas. Las posibilidades de que un niño tenga una alergia alimentaria aumentan si uno o ambos padres lo son, independientemente de si son alérgicos a un alimento o algo más. La diferencia de esta con las alergias alimentarias es que la intolerancia es una reacción frente a un determinado alimento que no está mediada por un mecanismo inmunológico a diferencia del otro. Y una alergia es una reacción adversa del sistema inmune de una persona ante el consumo de un alimento o componente del mismo. La vitamina D junto a una inmunoterapia ha sido una solución para disminuir las alergias, ya que cuenta con grandes beneficios. Gracias. Excelente exposición. Creo que con lo que presentaron queda claro que existe una clara diferencia entre lo que es una alergia y una intolerancia, y muchas veces desde el punto de vista del conocimiento público no se sabe diferenciar, ¿no? La gente no sabe cuándo tiene una alergia o cuándo tiene una intolerancia, y creo que es un tema de muchísimo interés para todos, nutricionistas y no nutricionistas. Entre el grupo hay varias preguntas, quisiera ver si tienen posibilidades de contestarlas. Gonzalo Ledesma pregunta si se podría decir que la intolerancia son mediadas por acciones enzimáticas y las alergias mediadas por acción inmunitaria. Escucho a ver si tienen la respuesta. Normalmente las alergias son a nivel inmunitario y por eso tienen diferentes síntomas. Al contrario de la intolerancia, que puede ser por metabolismo, y esa a nivel enzimático, ya tienen cosas en el metabolismo. Exacto, las intolerancias tienen más que ver con el metabolismo, mientras que las alergias tienen más que ver con respuesta inmunitaria. De hecho, por eso se habla de alergia al clima. No se puede tener intolerancia al clima, por ejemplo, pero sí se puede tener alergia al frío. Eso puede ocurrir. Nayeli González pregunta, cuando una niña es alérgica a varias cosas como el clima, los mariscos, chocolates, entre otras, ¿por qué después de la primera menstruación pierde la mayoría o todas las alergias? A ver si alguno de ustedes sabe esa respuesta. Ok, la puedo responder. Sí. Lo que sucede es que en el momento que cuando eres un infante, llegas a desarrollar la alergia. Ok, lo tienes. Sin embargo, en el momento de que llegas a una etapa madura, por decirlo así, de tus células, lo que sucede es que se forma una, ¿cómo se dice? Desensibilización, así, desensibilización del paciente. El paciente lo que sufre es que es totalmente, bueno, no totalmente, es inmune a los alérgenos, o sea, ya no los percibe su sistema inmunitario de la misma manera. Por tanto, más que nada porque se ha ido exponiendo de forma natural. Entonces, lo que sucede es eso, que Hay un el fortalecimiento paciente, del sistema inmune. exacto. Eso, así mismo es. Así como dice ella, hay una madurez que está asociada con la madurez sexual y se asocia a una madurez del sistema inmunológico. Juliana Camírez pregunta, si una persona presenta varias alergias, ya sean de tipo tópico o alimentario, ¿existe alguna relación causal entre estas alergias o en cualquier caso se relacionan entre sí de alguna manera? Ella dice, si tienes una alergia, por ejemplo, de tipo A, ¿tiene que ver con una de tipo B o C? ¿Pueden responder ustedes o respondo yo? ¿Sí? ¿Responden o respondo yo? Es que todo depende como tal de cómo se desarrolle tu sistema inmunitario en el momento que eres un infante. Las alergias como tal quiere decir que has tenido una muy poca exposición ante, ¿cómo se llama?, este alérgeno y tu sistema inmunitario no lo ha captado por completo.
Por tanto, al momento de que estás, por ejemplo, en una edad de 7, 8 años y tienes contacto con este alérgeno directamente, tu sistema inmunitario lo reconoce como algo extraño, como algo que no está, como algo desconocido, y por tanto resulta en una hipersensibilización de esto. Así que, También, como tal, disculpa que complemento, pero también hay una asociación entre los alergenos. Por ejemplo, una persona puede ser alérgica a los mariscos y las sustancias que están presentes en los mariscos también están, puede ser la queratina y está presente en los ácaros, en el polvo. Y entonces hay una asociación que tiene alergia a las dos cosas, porque evidentemente ambas tienen el mismo origen que genera el alergeno. Entonces, eso puede ser una de las causas. Melanie Tumbaco dice que para ser alérgico debes haber tenido poca exposición. ¿Qué ocurre con las personas alérgicas al polvo? Y ahí voy a complementar yo, considerando que esta es parte de todas partes. Complemento yo para completar y en el caso de la alergia al polvo, como dices tú, no, la poca exposición lo que hacen es que en el caso de los lácteos, que fue un caso que tocaron los compañeros, una sociedad que consume lácteos tiene una alta exposición y el niño tiene menos tendencia a tener la alergia. Eso no significa que no hay gente alérgica en países donde se consumen los lácteos. Pero, tal como tú dices, la exposición al polvo la tenemos todos generan, pero vuelvo otra vez, eso no significa que por tener exposición no tengas la alergia. Es decir, si tú eres alérgico y tu sistema inmunológico responde a ese alergeno, sí, vas a tener alergia indistintamente de la mucha o poca exposición. Lo único que hay ejemplos de poca exposición que implican esto.